Bueno, muy bien. Empezamos esta jornada. Finalmente tardó la tormenta, no tuvo la intensidad que se pronunciaba, no tuvo las características que implican una alerta amarillo. Hubo lluvia, sí, cayó, creo que hubo un rayo, me pareció muy fuera del área urbana, apenas se sintió. Fueron más o menos 2 horas, 2 horas y media. Fin de la historia. Iniciamos la mañana con cielo claro. La sensación térmica es de 7 grados, la humedad es del 91%. La máxima hoy va a ser bastante más baja que la que tuvimos en el día de ayer. También en el día de ayer ocurrió algo que está dentro de lo que es el juego. Argentina pierde 2-1 con Colombia, en lo que era un empate. En definitiva, se terminó transformando en una derrota por un penal sumamente cuestionado, que no modifica nada, ni los pergaminos, ni el presente, y que le deja seguramente a los colombianos una sensación de euforia o de revancha. Cada uno sabrá en su ánimo qué es lo que siente al respecto de esto. Pero hoy es 11 de septiembre. Hoy es el día en que memoramos a uno de los hombres más grandes de la historia de la República Argentina, uno de los individuos más lúcidos del siglo XIX, que construyó las bases de la Argentina del siglo XX. Domingo Faustino Sarmiento, un padre de la patria inexorable para entender la Argentina, el hombre que nosotros hoy buscamos una cita de él que dice: hombre, pueblo, nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela. Esa escuela pública que inspiró a Sarmiento, un Sarmiento que se inspiró en Estados Unidos, concretamente en el estado de Massachusetts, cuando vivió en la ciudad de Boston. Allí conoció a Thomas Mann, que es, podríamos decir, el creador del criterio, él y su esposa, creador del criterio de la educación pública, porque la educación era hasta Thomas Mann en Estados Unidos algo que en general y más que nada controlaban las iglesias, y muy en particular la Iglesia Católica. Thomas Mann fue el impulsor de la educación como una cuestión de carácter general para la transformación de la sociedad. Sarmiento tuvo mucho trato con Thomas Mann y con su esposa, en particular mantuvo largos diálogos con ella, que mirado con una perspectiva de hoy probablemente haya sido verdaderamente la fuente de inspiración, y por las condiciones propias de la época, del rol de la mujer y lugar de la mujer en la época, todo reposara en las virtudes explicitadas socialmente de Thomas Mann. De ese modelo, en la Argentina, no solo Sarmiento trajo la idea de la educación pública, sino que las primeras docentes de la educación pública en la Argentina eran estadounidenses, que vinieron con contrato. Muchas de ellas hicieron toda su vida aquí, otras estuvieron un tiempo en Argentina, luego volvieron, pero todas dejaron en el inicio una huella extraordinaria, unas mujeres con unas condiciones increíbles, excepcionales. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos que hoy, digamos, no sé, plantearse un viaje, plantear un cambio, es muy fuerte, es muy intenso, y estas personas se subían a un barco, juntaban seguramente lo poco que tenían, y venían a un lugar del cual no había ninguna guía para entender de qué se trataba ese lugar al que venían. Maravillosas historias que algún día quizás merezcan verdaderamente ser llevadas a la pantalla, porque son esas historias que es preciso dar a conocer con todos con todos los mecanismos y todos los medios, para que se instalen realmente muy fuerte en la conciencia colectiva popular de la Argentina. Como corresponde a cada fecha, aniversario en que conmemoramos y honramos a Sarmiento, aparecen, por supuesto, estudios, trabajos, mediciones. Hoy hay uno nuevo de la Universidad Austral que señala la enorme discrepancia de capacidad de aprendizaje al final del ciclo secundario según los estadios sociales de cada estudiante, y las diferencias se hacen enormes, realmente enormes. Justamente el criterio de la escuela pública, el criterio de la enseñanza universal a través de la escuela pública, era y fue y construyó la visualización de esa Argentina, de esos argentinos que todavía hoy
en cualquier lugar en donde estén, lucen como primus inter pares en cualquier prácticamente actividad en la que se desempeñen. Con esta introducción, además, por supuesto, no puedo dejar de señalar que hoy es también un día para conmemorar el inicio de un cambio de era, como fue el atentado contra las Torres Gemelas, el atentado contra el Pentágono y todas las consecuencias que se dieron alrededor de la situación que llevó adelante Osama Bin Laden y lo que se llamó la red Al-Qaeda. No solo el dolor, la desesperación, la muerte, la destrucción, sino lo que cambió en el plano político, en donde el entourage, el equipo del presidente Bush en ese momento, un hombre que permanentemente hacía cita y gala de su recuperación del alcohol, un camino por el cual lo había guiado su esposa, Laura, y en donde él había ido, digamos, adoptando todas aquellas cuestiones que tienen que ver con un tema de una fe profunda, de una convicción religiosa muy fuerte, y que tenía un gabinete en donde destacaban personas que justamente venían de comunidades muy intensamente vinculadas con lo religioso. Todo eso fue un cóctel que terminó llevando primero a la decisión de intervenir en Afganistán, y en segundo lugar, tiempo después, en algo que se demostró no tenía basamento real, pero en donde se construyó una historia que terminó convenciendo a un presidente, en este caso Bush, llevó a la invasión de Irak. Invasión de Irak que luego de la destrucción del régimen de Saddam Hussein disparó una monstruosidad que fue la construcción de Estado Islámico, de ISIS, que ha perpetrado los crímenes más intensos, más violentos, más aberrantes y más brutales que conozca la humanidad, probablemente desde Pol Pot en Camboya o desde la masacre de Ruanda, en donde uno de los grupos étnicos masacró al otro de una manera absolutamente alienada y desesperante. Hoy, en un escenario muy complejo a nivel global, con una guerra en el centro de Europa, una guerra en donde Ucrania está comenzando a devolver golpe por golpe, con drones construidos de propio ingenio y desarrollo ucraniano, tecnología desarrollada en Ucrania, están golpeando muy fuerte, han caído drones impactando en edificios en Moscú. La información está en proceso, pero hubo 2 impactos que han provocado enormes incendios en la ciudad de San Petersburgo y además ataques a distintos aeródromos dentro de la Federación Rusa, que cada vez queda más expuesta en la demostración de sus enormes debilidades en materia defensiva. Pero ayer, en torno de todo esto, y a cuento de que hoy es 11 de septiembre, fue el primer debate, segundo debate en realidad de campaña, porque el primero fue Trump-Biden, ahora fue el segundo de Trump con Kamala Harris. Kamala Harris demostró frente a sus críticos que, bueno, que no es una negada, que puede dominar el escenario, que se planteó como una generación de dirigentes jóvenes dispuestos a tomar la antorcha para la conducción de los Estados Unidos, con todas las discrepancias y desavenencias que esto provoca. ¿Por qué? Bueno, Harris tiene una posición muy clara, muy consciente, en torno de la necesidad del apoyo a Ucrania hasta la derrota del Zarato ruso. ¿Qué significa esto? ¿Tropas ucranianas desfilando por la Plaza Roja? No. Significa que Vladimir Putin caiga o que Vladimir Putin acepte una derrota retirándose del Donbass, quizás nunca de Crimea, pero sí del Donbass seguramente, y recuperando el área de Kursk que domina claramente, aunque hay combates muy intensos todos los días, Ucrania en una suerte de devolución de gentilezas trágicas. Pero la posibilidad del triunfo de Kamala Harris inquieta, conmueve en general a la población de Israel, porque Harris, si bien ayer se pronunció, dijo concretamente, jamás ha cometido una barbarie, jamás ha cometido un genocidio,
la reacción de Israel es lógica, tiene el derecho de defenderse y tiene el derecho a actuar como tiene que actuar, pero nosotros queremos que se encuentre en condiciones para un acuerdo de cese el fuego y que haya lugar para las dos naciones. Bueno, hoy es muy difícil encontrar que alguien pueda llevar adelante frente al pueblo de Israel y a su electorado, porque Israel es una democracia, la misma idea de aceptar un Estado palestino. Todo es muy complicado. Y eso conmueve, por supuesto, el tablero mundial. Como lo hablábamos hace no demasiados días aquí, muchas veces los presidentes norteamericanos tienen más influencia en el exterior que en su propio país. Ayer Trump cometió y dijo, la verdad, que algunos disparates, como decir que Biden había permitido el ingreso de inmigrantes que se comen a los perros y los gatos, ¿no? Históricamente, y debe tener un basamento de verdad, se ha sostenido que son los coreanos los que comían perro. Sí, históricamente se habló de eso. Es más, en los 80 había muchas discusiones por esos temas acá en el puerto y en los puertos del sur, porque había tripulaciones coreanas y te decían que habían desaparecido los perros. Los coreanos admiten que hay sectores de su sociedad que pueden tener, digamos, este gusto, pero en líneas generales dicen esto ya no ocurre, esto ya no es Corea. No sabemos en Corea del Norte qué puede ocurrir, donde hubo unas impresionantes, espantosas inundaciones que se llevaron algo más de 5.000 vidas. Seguramente esto que yo te estoy contando no lo viste en ningún lado. Más de 5.000 vidas. Pero como respuesta, el líder autocrático perverso de Kim Jong-un mandó a fusilar una cantidad no determinada ni conocida de responsables políticos, a los que acusó por un evento natural, ¿no? Se llovió todo, se inundó todo, se desbordó todo, la gente murió, pero según Kim Jong-un, alguien tenía que pagar por eso. En cuanto a lo nuestro, el intendente Montenegro ha logrado clavar su pica en mogotes. Esto es concreto, ha dado instrucciones para que se haga el depósito judicial de los 14 millones de pesos que saldan la deuda del municipio de General Pueyrredón con la provincia de Buenos Aires, y ha dado instrucciones para iniciar los procedimientos judiciales necesarios para que Mar del Plata tenga acceso y control absoluto del complejo de mogotes. La respuesta de la gobernación hasta ahora, que se niega a recibir el pago, por eso se va a hacer la caución judicial, ha sido que los funcionarios municipales están corriendo el riesgo de ser procesados penalmente. No logro yo entender cuál es la matriz. Lo cierto es que Montenegro, que venía buscando el hueco, lo ha encontrado, lo deja a Kicillof en una muy mala posición. Los Unidos Patrióticamente están en una peor posición porque hay antecedentes de todos los Unidos Patrióticamente pidiendo la municipalización de mogotes y por lo tanto no pueden salir, digamos, frente a lo que sería incluso su propio electorado en Mar del Plata, a decir, no, estamos en desacuerdo, que siga de esta manera, que no se pague, que esto, que lo otro. Complicado. Y ayer, por fin, y después de que la vecindad sufriera mucho, hubo otro desalojo de un edificio ocupado. Cuando fueron a proceder al desalojo, que tuvo una fuerte actividad del municipio en la acción del tema, donde intervino Defensa Civil, donde intervino el área de la Secretaría de Seguridad. Bueno, entre los que estaban adentro había 2 que tenían antecedentes y tenían captura, viviendo en pleno centro de Mar del Plata. Es más, de hecho, ayer un amigo personal me contaba que venía transitando por allí, salieron 2 tipos del edificio, uno le puso algo atrás que él no sabe si es un fierro o qué, le sacaron el celular, se volvieron a meter adentro del edificio, fue a hacer la denuncia y le dijeron, no, dice, no, ¿para qué va a hacer la denuncia? No, olvídese, llame a la compañía, ¿tiene seguro por el teléfono? Sí, bueno, llame a la compañía y repóngalo, no haga la denuncia. Así le dijeron. Bueno. El movimiento de ayer fue importante, con apoyo. Creo que yo lo dije ayer, que era fácil esto, ¿no? Había que llevar infantería, bueno, más o menos. No digo que lo armé, que tengo que ver con eso, pero creo que más o menos dije eso ayer. Bien, vamos a ir para el corte, 7:14 minutos. Esta es la 99.9. Estamos transitando esta mañana en la ciudad de Mar del Plata, desde esta estación de radio que está en el aire desde el 5 de marzo de 1990.